Hola, buenas noches. Es un gusto para mí saludarlas como siempre. Recuerden que hoy tenemos viernes de recomendación de pelis. Vamos a esperar por ahí unos minutitos a que se conecten las demás y comenzamos. Por ahí unos minutitos a que se conecten las demás y vamos a esperar otros 2 minutitos y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Por ahí veo que ya hay algunas personas conectadas, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ya saben, me da muchísimo gusto como siempre saludarlas. Mi nombre es Lizariana Pérez Nazario y el día de hoy vamos a tener, dijeran por ahí, chismecito de pelis. Recuerden, es viernes de recomendación de pelis. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de una película súper interesante. A lo mejor ya muchos de ustedes ya la vieron. Es una película de 1996 y se llama bueno, su título en inglés o el título original es Primal Fear, o la vamos a encontrar como La raíz del miedo o La verdad oculta también en algunos países. Entonces por ahí vamos a ver que se conecten algunas otras personas. Recuerden que todos los viernes vamos a estar por aquí recomendando algunas películas. De igual forma, si tienen algún comentario, inclusive si tienen alguna recomendación, con toda confianza, pónganlo en los comentarios, lo pueden enviar al grupo de Facebook, al grupo de WhatsApp, y ya saben, lo tenemos en cuenta, lo tomamos en cuenta para los siguientes viernes. Todos los viernes van a ser de recomendación de pelis. Películas obviamente dirigidas o enfocadas hacia la abogacía, al estudio, el desarrollo, el ejercicio profesional de los y las abogadas, sobre todo de las abogadas, pero bueno, el día de hoy recordarán, la semana pasada hablamos de La Caja de Música, una película totalmente dirigida a lo que era el desempeño del ejercicio profesional de una abogada. En esta ocasión vamos a hablar, les decía, de la película que se llama La raíz del miedo. Aquí el protagonista es un abogado y me encanta porque vamos a analizarla, podemos analizarla desde dos perspectivas diferentes, por así decirlo. Vamos a analizarla desde la perspectiva de un abogado y desde la perspectiva también se puede analizar digamos un tanto psicológica. Se involucran muchísimos temas, obviamente vamos a hablar del tema central de esa película, que pues vendría siendo el asesinato, en este caso de un arzobispo. Se da también a conocer, digamos, que situaciones de corrupción, de lavado de dinero y sobre todo, digamos, un poquito, a lo mejor lo que sí muchos profesionistas llegamos a desarrollar, una tendencia un tanto narcisista o muy egocentrista de creernos que podemos siempre ganar un caso, o que siempre tenemos, mejor dicho, la razón. Entonces es una película que me encanta. Ya saben la dinámica. Primero les voy a platicar un poquito, es decir, vamos a darles como que una breve reseña de lo que es la película, para los que no la han visto y para los que ya la vieron, pues para refrescar un poquito. Y voy leyendo también sus comentarios, sus aportaciones. Hay personas que sé que ya la vieron, entonces todas las aportaciones son bienvenidas. Bueno, empecemos con esta breve, digamos que, reseña de la película La raíz del miedo. Es una película en donde vamos
a encontrar, digamos, a un abogado, que está en un momento de su vida, digamos que idóneo, en la cúspide. El protagonista de esta película es Richard Gere, quien interpreta a Martin Bale. Es un abogado ambicioso, un abogado mediático, porque le gusta precisamente tomar casos que sean muy publicitados, ¿no? Que estén en el ojo, en el foco de la opinión pública, obviamente para hacerse famoso, para obtener publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Centra precisamente este abogado, Richard Gere o Martin Bale, como se les quede a ustedes, mejor se les quede. Él enfoca o va a centrar su carrera, los juicios que lleva, digamos, en aquellos juicios que tengan una gran repercusión social, con el objetivo precisamente de aparecer en lo que es prensa y televisión, ¿no? Para ganar, obviamente, más clientes. La película nos cuenta también, bueno, se deja entrever en el desarrollo de esta, por ahí, si no me llegan a escuchar o si se ve el audio, pónganlo en los comentarios, por favor, y lo vamos checando. Les decía que la película nos deja precisamente apreciar también esta parte de que, bueno, en un momento esta persona, este personaje, este abogado, Martin, fue o trabajó del lado contrario, ¿no? Es decir, trabajó para el Estado, trabajó como fiscal. Pasa algo, no nos explican exactamente qué, pero al final de cuentas él termina su relación o sale de esto de la fiscalía y se vuelve abogado defensor. Y centra precisamente esto de ser abogado defensor en representar a clientes que le traigan pues obviamente una gran repercusión mediática, que lo vuelva famoso y que pues de cierta manera le permita acaparar clientes, obviamente con un tipo de perfil, un perfil que pues pueda pagar sus servicios, ¿no? Un perfil de cliente pues que es costoso, es decir, que no le va a decir que no a cualquier gasto que a lo mejor se pueda originar, ¿verdad? Un tanto algunos dirán el sueño de todo abogado, pero bueno, él lo logra, está en la cúspide de su carrera, inclusive por ahí a los que ya lo vieron y a los que no, cuando ven la película hay una escena bastante, de hecho es la escena inicial, en donde le están haciendo una entrevista y le pregunta el entrevistador que entonces qué sucede con la verdad, ¿no? Y él bastante pues sí, egocéntrico, responde que al final de cuentas la verdad, la única verdad que existe es la que él le cuenta a las personas del jurado. Recuerden que bueno, el sistema de Estados Unidos permite esta parte de que las personas comparezcan, como jurado. Entonces eso es lo que él manifiesta, ¿no? Que al final de cuentas las personas van a creer lo que él les diga, porque la verdad que cuenta es la verdad que él les va a fabricar, la verdad que él les va a decir. Es un abogado que básicamente no, ya sabemos que en esta cuestión profesional nosotros, sea o no culpable la persona que vamos a representar, estamos obligados por ética a prestar la mejor defensa posible. Bueno, él lo hace, es un muy buen abogado, un muy buen profesional, les brinda la mejor defensa a sus clientes y exactamente él tiene esta parte que muchos dirán, bueno, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda la moral? Porque él, y se los dice a sus clientes tal cual, no me interesa si lo hiciste o no, yo te voy a representar y básicamente él va a ganar, ¿no? No importa si en realidad la persona es culpable o no, él va a construir un escenario en donde su cliente, si es que es declarado culpable, sea, digamos que pues en una escala de verse menos afectado, aunque él a lo que va es obviamente a ganar. Bueno, resulta que pues este abogado inicia, digamos que la trama se va desarrollando precisamente en donde llega o está en la oficina
digamos que del representante de justicia, por así decir, del distrito. Están tratando de llegar a un acuerdo porque él tiene un cliente que, si ustedes ven la película, pues podremos interpretar que no tiene actividades tan lícitas, ¿verdad? Entonces llegan a un acuerdo en donde él tiene que decirle a su cliente que por cierta cantidad de dinero tiene que dejar de estar molestando y pues irse del lugar, ¿no? Posteriormente lo enfocan a él precisamente con ese cliente. Esto se los comento porque es un dato que vamos a utilizar más adelante. Bueno, les decía, lo enfocan con este cliente, platican, etcétera, etcétera. No como que enfocan, eso sí, la película a lo mejor algunos van a decir es un tanto lenta, sí incluye alguna que otra escena como que no viene mucho al caso, pero en realidad la trama o el fondo de esta película, el ver cómo se desarrolla lo que es el análisis, el proceso inclusive de investigación que ellos van a desarrollar, es súper interesante y uno puede aprender muchísimo. Pero regresando a la narrativa, les decía, pues él está como que en la cúspide, ¿no? Es el abogado más famoso, digamos el que obviamente todo el mundo lo busca, a lo mejor no los clientes, digamos, de moral muy respetable, a lo mejor los de moral dudosa es los que iban con él, pero porque sabían que podían pagar su defensa y que les iba a brindar una oportunidad. Si había una oportunidad de que los declararan inocentes, era con él, entonces todo el mundo lo buscaba. Era bastante famoso, inclusive se ve esta parte de la película donde lo invitan a una cena precisamente de abogados, inclusive donde está el arzobispo, que digamos que va a ser el eje central del desarrollo de esta película. Está el arzobispo, obviamente gente de muy alto estatus social, ¿no? Inclusive enfocan ahí también a lo que es una ex compañera y también nos dejan ver expareja de este abogado, de Martin, y tienen una breve conversación. Después de esta cena, al día siguiente, es donde inicia, digamos, que va a iniciar esta trama de investigación o este suceso que va a desencadenar el juicio. Enfocan a lo que es el arzobispo en su habitación y está saliendo del baño y de repente se ve como que una mano sostiene un cuchillo y dejan ver como que entre escenas no se ve todo lo que sucede, pero sí enfocan pequeños retazos, inclusive se ve donde le dan una puñalada y después nos enfocan la parte de afuera de la casa del arzobispo, donde un cartero estaba entregando la correspondencia y ve obviamente que empiezan a romperse los vidrios, llama a lo que es el 911 para informar que hay una trifulca en la casa del arzobispo, etcétera, etcétera. Llegan y pues resulta que el arzobispo está muerto, no lo asesinaron. En esta, digamos que al mismo tiempo, en otra escena está Mártir platicando con otra persona y ve en las noticias precisamente que acaban de asesinar al arzobispo y se ve en la televisión a través de los noticieros que están llevando a cabo en directo la persecución del presunto culpable o no del presunto responsable. Es una persecución que dura, pues digamos que algunas horas, porque inclusive lo enfocan donde el presunto culpable, que bueno, para esto se llama Arthur, es un joven de 19 años, eso nos lo explican digamos que un poquito más adelante, pero bueno, es acólito o digamos que podría ser lo que conocemos nosotros como monaguillo. Entonces él es digamos que una especie o es un monaguillo de precisamente de la iglesia de la congregación del arzobispo y más adelante nos enteramos de que es un monaguillo que bueno vivía en un como tipo albergue para niños abandonados con otros personajes que también van digamos que se van a relacionar con esta historia, pero bueno se ve la persecución de Arthur. Lo pierden un par de horas y luego lo encuentran precisamente como en una estación de tren o bueno cercana a las vías de un tren que están abandonadas. Lo apresan, lo trasladan y obviamente para todos él es ya culpable del asesinato del arzobispo. Obviamente Martin lo ve por la televisión y decide que va a representarlo, ¿no? Le llama a su asistente para que investigue a dónde lo trasladaron, etcétera, etcétera, porque él va a llevar
la representación, va a ser el abogado defensor de Arthur. Obviamente se presenta con Arthur le dice que pues él no tiene dinero para pagarle y él le dice que no se preocupe, que él va a llevar su defensa totalmente gratis, ¿no? Que le va a regalar su conocimiento, su tiempo y todo lo que haya que invertir va a correr a cargo de él porque va a demostrar que él es inocente. No que él no lo cometió más bien, porque nunca utiliza la palabra inocente, sino que decir que él no cometió ese crimen. Arthur obviamente le dice que pues él no fue, que él en realidad es inocente y Martin le dice que a él no le interesa qué es lo que pasó porque él va a probar que no lo hizo. Empezamos a ver todo el desarrollo de la trama también en esta situación de que bueno, la persona a la que asesinaron, aparte de ser un representante obviamente alto dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, estamos hablando de un arzobispo, era una persona que se dedicaba a cuestiones humanitarias, les hablaba de este albergue, también tenía esta cuestión dentro del humanitario de ayudar a los pobres, de recabar pues obviamente fondos para diversos programas y proyectos, y era sobre todo amigo personal del encargado de justicia del distrito, por lo cual este señor, el que era el encargado de justicia del distrito, pide la pena de muerte para Arthur. Él va personalmente con el departamento de fiscales, que para esto nombran como fiscal a la expareja de Martin, porque es la mejor fiscal de distrito en ese momento, la nombran y él exige, el jefe de justicia del distrito, que exija o que solicite la pena de muerte para Arthur. Ella le dice que pues primero tendría que investigar, que escuchar bien el caso para ver si es correcto pedirlo o no, porque estamos hablando de terminar con la vida de una persona. Obviamente el señor, el jefe de justicia del distrito, pues al final de cuentas era su amigo personal el arzobispo, él nunca abandona la idea de que ese sea la solicitud que se le haga a la juez, en este caso va a ser una juez la que va a llevar el desarrollo del juicio, de que se le aplique la pena de muerte. Obviamente ambos bandos, tanto el fiscal como Martin y su equipo, empiezan a construir las verdades o la verdad que cada uno va a manejar. La fiscal obviamente está muy confiada, están todas las pruebas, están todas las evidencias. Lo único que falta, eso sí, es una gran falta dentro del juicio. Hay evidencia que prueba que lo hizo, que lo coloca en el lugar, pero falta un motivo. Nosotros sabemos que, bueno, obviamente tuvo que existir alguna razón para que se llevara a cabo ese crimen, ¿no? Aunque la fiscal está confiadísima, obviamente, porque están casi todos los demás elementos para probar que Arthur cometió ese delito. Ella cree que van a encontrar en el desarrollo de esa investigación el motivo por el cual asesinó al arzobispo. Martin, en cambio, centra su defensa en decir que hubo una tercera persona dentro de ese cuarto, y ustedes lo ven en el desarrollo de las audiencias que se van dando, que nos muestran a lo largo de la película. Él siempre sostiene esa o manifiesta esa idea de que hay una tercera persona que estuvo en ese cuarto y que fue el que asesinó al arzobispo, porque para esto Arthur, que es el chico, les decía, el que estaban inculpando, el que estaban enjuiciando, de 19 años, pues cumplía como que con todos los parámetros para ser el perfecto chivo expiatorio. Huérfano, pobre, vivía en el albergue precisamente que el arzobispo tenía cargo porque pues su madre había muerto, su padre lo había abandonado. Inclusive Arthur, en alguna conversación que tiene con Martin, le dice que pues su padre no era una buena persona y que pues él decidió trasladarse de donde vivía a la ciudad de Chicago, y el arzobispo lo conoció pidiendo limosna y lo invitó a ir a este albergue donde acogen a jóvenes pues precisamente en situación de calle, para que no continúen así, para que dirijan su vida y la encaminen al servicio del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Y Arthur le dice que pues él no lo hizo, que él en realidad no tenía motivos para pues herir al arzobispo, porque era una persona buena, al servicio de Dios, etcétera. Al final de cuentas, Martin no lo dice explícitamente, pero él maneja esta situación de que no le importa si lo hizo o no, él va a probar que no lo hizo. No, pero digamos que él deja entrever que cree que en realidad el chico sí cometió el crimen.
Arthur sostiene que él no lo hizo, que recuerda que había una tercera persona, no recuerda el rostro, únicamente recuerda sombras. Precisamente él se encontraba en la habitación porque dice que había ido a devolver un libro que le prestó el arzobispo y que había alguien más con ellos en la habitación. Obviamente empiezan a darse las testimoniales en las audiencias. Los investigadores, los detectives de la policía acuden, rinden su testimonio y empiezan digamos que como que a construir estas circunstancias precisamente que llevaron a la muerte o al asesinato del arzobispo, ¿no? Empiezan, aquí les decía esto de hace ratito de recordar a la persona encargada o al responsable de justicia del distrito, que era el mejor amigo, el que decía que el arzobispo era uno de sus mejores amigos, porque bueno, en la investigación obviamente Martin le encarga a su asistente que investigue todas las finanzas del arzobispo, porque tiene que encontrar él algún motivo, algo que le permita decir que hubo una tercera persona involucrada en ese crimen. Bueno, para esto la asistente de Martin resulta que pues como tal no encuentra a nadie irregular en las finanzas del arzobispo, ¿no? En las inversiones no encuentra como tal nada ilegal, pero hay muchísimas inversiones, algo que bueno, tú podrías decir, se supone que es un arzobispo, sí, obviamente la iglesia cuenta con recursos, pero no debería haber tanta inversión, a lo mejor en cierto tipo de operaciones. Aquí había muchísimas operaciones encaminadas a comprar terrenos, bienes inmuebles y convertirlos en desarrollos inmobiliarios. Ay, disculpen, creo que se movió un poquito. Así les decía, bueno, convertirlos en desarrollos inmobiliarios, ¿no? Esta parte es la interesante porque la asistente se lo dice a Martin, le enseña, porque bueno, para esto se me había pasado el dato, mencionárselos. Al arzobispo lo mataron de una manera, pues sí, digamos que muy fea, muy violenta, inclusive dicen que fue torturado, le dieron 78 puñaladas y le grabaron en el pecho una serie de números y letras. Al final, bueno, ya casi para el final se descubre en una de las audiencias que sí era, bueno, era la página o la cita de un libro. Inclusive le pide la abogada, la fiscal, al detective que la lea, qué es lo que está subrayado, y ahí mencionaban que bueno, que no siempre las personas tienen una sola cara, sino que manejan una cara para algunas situaciones y dan otra cara para otras, ¿no? Lo que ella ahí hace es dar esa duda y explicar o tratar de construir un motivo por el cual Arthur mató al arzobispo, obviamente sin dejar en mal al arzobispo, ¿no? Pero empezamos a ver todo este desarrollo, inclusive a Martin lo llama el representante de justicia del distrito, prácticamente lo amenaza, que no se meta con él, que hay cosas que pues no debería de tocar, porque Martin con su asistente pues descubren que todas estas inversiones no es que estuvieran ilegal, sino que digamos que pues no eran moralmente aceptables. Compraban condominio, compraban terrenos, inmuebles en barrios pobres para convertirlos en desarrollos inmobiliarios para personas que sí pudieran pagar grandes cantidades de dinero. Inclusive aquí recordarán que al inicio les contaba de este cliente que tenía Martin de dudosa moral, que era medio tipo mafioso. Bueno, resulta que ven precisamente que una de las cuestiones o una de estas inversiones se dio en el lugar en donde él vive, así que va a verlo y le platica a este cliente, más bien el hermano de él, que precisamente él habló con el arzobispo y le dijo que lo que estaban haciendo era mal porque le quitaban sus hogares a personas pobres. Y bueno, al final de cuentas como que le remordió la conciencia al arzobispo, frenó ese desarrollo inmobiliario y todas las personas que habían invertido dinero ahí pues obviamente lo perdieron. Al final de cuentas ellos habían invertido para comprar los terrenos, pero no se hizo nada con esos terrenos, se frenó ese desarrollo. Tenían el inmueble que prácticamente como estaba no les redituaba absolutamente nada y no podían recuperar su inversión. Entonces esta parte Martin la rescata y es donde él siembra esa duda de que una tercera persona, porque obviamente no podrá ser un hombre de Dios, pero está haciendo que pierdan dinero. Entonces
fácilmente pudo ser una venganza. Alguien más lo asesinó y están tratando de inculpar a Arthur. Cada uno, digamos, de los lados, tanto la fiscal como Martin, buscan elementos que les permitan probar sus dichos. La fiscal, de nueva cuenta, les mencionó, ella estaba totalmente confiada, era un caso prácticamente asegurado de que lo iban a ganar, pero empiezan a surgir pequeñas situaciones que pues sí llegan a poner en duda ciertas cuestiones. Una de estas es que encuentran, bueno, primero que nada, Martin consigue el apoyo de una terapeuta, de una psicóloga, para que analice a Arthur, debido a que, bueno, han notado ciertas conductas y Arthur le platica que en ocasiones él tiene breves periodos de amnesia, no se desmaya, no sabe lo que pasa, cuando despierta a veces hizo cosas que él no recuerda, etcétera, etcétera. Entonces trae a una persona para que le ayude, empieza a tener breves conversaciones con Arthur, empiezan a salir este personaje que era la novia de Arthur, Linda, otro amigo de Arthur, que la verdad se me fue el nombre, pero bueno, empiezan a que también eran acólitos, eran personas que formaban parte del albergue, que convivían continuamente con el arzobispo, eran como una familia, ¿no? Entonces, digamos que pues la psicóloga, sí, era una psicóloga, empieza también a notar ciertas cuestiones, inclusive en una entrevista. Ellos tenían sus entrevistas, pero eran únicamente, digamos que como consultivas para Martin, no las iban a poder utilizar como tal, como evidencia en el juicio, a menos que pues hubiera algo como que muy resaltable, etcétera, etcétera. Pero bueno, en una de estas charlas que la psicóloga tiene con Arthur, empieza la cámara como que a hacer un pequeño sonido, un tic, tic, como cuando se está descargando precisamente una cámara o un teléfono celular, ¿no? Envía una pequeña alarma, alerta. Esto como que provoca que Arthur se le dé dolor de cabeza, empieza a tallarse la cara, los ojos, y de repente resulta que le habla de una manera a la psicóloga de la que no podría ser Arthur, como una persona totalmente diferente, una persona totalmente ajena a ese chico bueno, inocente, hasta cierto punto tierno que ella había visto. No dura un segundo, pero empieza esa situación donde ella le plantea a Martin que quizá pues desarrolló un trastorno de personalidad. Estamos hablando en un tiempo, en 1996, donde todavía esta cuestión, hasta hoy en día, es bastante difícil probar, o muchas personas, sí, todavía existe duda de esta situación de los trastornos de personalidad o de las personalidades múltiples. No probarla en juicio, pues sí es bastante, digamos, complicado. Y obviamente Martin no quiere manejar a ciencia cierta esa teoría, se queda con lo que ella le dice, pero lo empieza ella como que a trabajar más hasta que logra hablar con este alter ego que desarrolla Arthur, que se llama Ronnie, que resulta que él es la persona, digamos, que pues al final de cuentas asesinó al arzobispo. Ronnie le cuenta toda esta serie de por qué fue que tomó la decisión de matar al arzobispo, ¿no? Le platica esta situación de que pues el arzobispo los obligaba, bueno, no a él, sino a Arthur, a Linda, que era la novia de Arthur, y al amigo de Arthur, a tener relaciones entre ellos, y los grababa. Es decir, el arzobispo pues había cometido, no nada más con ellos, sino con muchos niños más, pues conductas inapropiadas, digamos que era pederasta, pedófilo, y al final de cuentas pues Arthur, con su alter ego, más bien el alter ego de Arthur, Ronnie, toma la decisión pues de vengarse, de acabar con la vida del arzobispo, ¿no? Obviamente esta situación de descubrir que sí había sido el alter ego, porque Arthur decía no recordar absolutamente nada, o sea que no había sido él el que lo hizo, sino esta persona, Ronnie, que él creía en verdad que era otra persona, o sea, otra persona humana la que había llevado a cabo el crimen.
pues despierta esta situación de que permite que la fiscal encuentre el motivo por el cual él llevó a cabo ese crimen. Se encuentran una serie de videos, obviamente, donde el arzobispo pues grababa a los chicos teniendo relaciones entre ellos, entre otras cosas. Y la fiscal empieza a construir la defensa, su acusación de que Arthur, derivado de ese motivo de los abusos, había tomado la decisión consciente de asesinar al arzobispo, ¿no? Aquí ya tenía un motivo y ella quería, lo único que ella quería era fijar la situación de que lo había hecho premeditadamente, que había sido un crimen premeditado, planeado y con todas las agravantes que ella pudiera darle a esa acusación para lograr la pena de muerte. Por su lado, obviamente, Martin empieza a tratar de desvirtuar esta situación, argumentando, digamos que esta, inclusive lleva a la psicóloga para que ella testifique de que, bueno, Arthur padece esta situación de trastorno de personalidad múltiple, obviamente que él no es consciente plenamente de lo que realizó, que él no como tal no lo llevó a cabo, sino que esta enfermedad, esta personalidad fue la que actuó en realidad y atacó al arzobispo debido de los abusos, que inclusive este alter ego que él desarrolló pues es precisamente como defensa por todos los abusos que había sufrido él a lo largo de su niñez, ¿no? Y entrando apenas a su edad adulta, pues con esa situación de ser víctima también por parte del arzobispo, pues lo había llevado a desarrollar este alter ego y solamente se había defendido. Entonces resulta que obviamente llevan a la psicóloga, testifica. Permítanme, disculpen, ya me emocioné y no he leído sus comentarios. Vamos a dar 2 minutitos para leerlos. Muchas gracias. Adaí, Mel también. Buenas noches, gracias por estar pendiente de la de esta peli. Está muy interesante. Adriana también, muchísimas gracias. Reina, Adaí. Interesante, Adaí, exactamente. Si hubiera ocurrido en México, ¿cuál sería el desenlace? Vamos a terminar con el análisis y ahorita lo platicamos enteramente. Bueno, regresando, les decía ya casi para terminar este breve resumen de la película. Resulta que bueno, llevan a la psicóloga para que ella dé su testimonio. Ya habían escuchado el testimonio de todas las personas. Arthur ya prácticamente estaba condenado y lleva como último recurso Martin a la psicóloga. Ella explica esta situación. Obviamente la abogada, la fiscal, hasta hace burla de esta situación, ¿no? Le dice que es un tanto pues tonto creer que una persona comparta su cuerpo con otra mente o que desarrolle, digamos que otra conciencia y esa sea la que lleve a cabo el asesinato, cuando claramente las huellas que están en el arma son las de Arthur. Se mofa, digamos que un tanto de la psicóloga, inclusive también cuando pasan a que Arthur testifique y lo empieza a cuestionar. Ella igual de nueva cuenta, digamos que hace un poco burla de esta situación, pero de esa situación deriva, digamos que esa situación estresante hace que el alter ego de Arthur salga a la luz, Ronnie, ¿no? Entonces ataca a la fiscal de distrito. Tienen que con los policías obviamente separarlos porque la tenía rodeada del cuello, inclusive interviene Martin y pues se da toda esta situación de que logran sembrar la duda de que efectivamente Arthur tiene una enfermedad mental que lo imposibilita o que de cierta manera pues beneficia el hecho de que él sí cometió el crimen, pero no está plenamente consciente de haberlo hecho, porque Arthur, la persona que es, no lo llevó a cabo un alter ego que él creó para defenderse de tantos abusos. Obviamente, digamos que esto deriva en que decidan dar el juicio por concluido. No le van a aplicar la pena de muerte, sino que únicamente lo van a recluir en un centro de atención psiquiátrica. Obviamente a la fiscal la despide el representante de justicia del distrito porque bueno, no logró lo que él quería. Inclusive se ve en una escena donde ella le dice a Martin que bueno,
perdió su trabajo, pero él pues le sonríe y le dice que no pasa nada, que al final de cuentas ella es muy buena y va a encontrar algo más. Ya vamos ahora sí que casi para el desenlace. El caso que Martin va a ver a Arthur, lo tienen en la celda, le dice esta situación, ¿no? De que lograron dar por cerrado el juicio, que no va a haber pena de muerte, que va a recibir, van a trasladarlo a un lugar en donde va a recibir la ayuda que necesita. Arthur, como siempre, él siempre fue un chico que se mostró tierno, que se mostró hasta cierto punto pues era reprimido, tímido. Él siempre dijo que era inocente, que estaba esta cuestión, digamos, de decir que pues él no lo había hecho. Él en realidad creía en su inocencia. Aquí un punto importante que se me pasó decirles, recuerden que les mencionaba que Arthur decía que tenía breves periodos de amnesia. Bueno, era porque aparecía el alter ego, Ronnie. Llegamos a esta cúspide donde Martin está platicando con Arthur y le dice que va a ir a este centro de ayuda, etcétera, etcétera. Arthur le agradece y cuando está Martin por salir le dice que le diga a la señorita, a la fiscal, que lamenta mucho lo ocurrido y que espera que se recupere de su cuello. Martin le dice que gracias y sale y de repente se detiene y regresa y voltea a ver a Arthur y Arthur sonríe porque se da cuenta del error que cometió. No, al final de cuentas Martin le pregunta que cómo sabe eso, si se supone que quien atacó a la fiscal había sido Ronnie, no Arthur. Y pues Arthur se sonríe, le aplaude y le dice que pues sí había sido bastante difícil mantener como que esa fachada, porque al final de cuentas en realidad Ronnie nunca existió, ¿no? Arthur era siempre, digamos que fue Ronnie, más bien, ¿no? La conducta, su forma de ser siempre era de Ronnie. Él fingió esta otra parte de ser tierno, inocente, reprimido, precisamente para evitar la pena de muerte, porque él estaba plenamente consciente de lo que había hecho, ¿no? Y a pesar de que obviamente sufrió ese tipo de abusos por el arzobispo, etcétera, etcétera, pues recordemos que, bueno, al final de cuentas nos dice la justicia que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Obviamente, Mártir, pues queda como en estado de shock. Al final de cuentas, Arthur había logrado que Mártir simpatizara con él, que se volviera empático, llegó a creer Martin en verdad que este chico pues era inocente, porque si bien había cometido el crimen, lo había cometido derivado de las situaciones de abuso y de que él no era plenamente consciente que lo había hecho, o sea, no fue planeado, simplemente pasó y se da cuenta que pues Arthur lo manipuló todo el tiempo. Se siente obviamente decepcionado, enojado con él mismo y nos deja abierta la posibilidad de que a lo mejor le plantea esta situación al juez. No se sabe porque al final solamente se ve que que Martin va caminando en la calle saliendo precisamente de la corte. Arthur está encerrado en la celda y le dice que pues no echa a perder, que ya lo lograron al final de cuentas, que se hizo lo que tenía que hacerse, que era que no lo declararan a él culpable para pena de muerte. Lo van a trasladar a un psiquiátrico, y que no echara a perder eso, ¿no? Pero Mártir no lo voltea a ver y sigue caminando y ahí es donde termina, digamos que, la película. Entonces, pues sí me gustaría ahí por ahí que comenten a ver qué les pareció, si es que alguien más ya la ha visto, que me diga qué tal, cómo encontró la película. Por ahí Adi que decía, si eso hubiera ocurrido en México, ¿cuál sería el desenlace? Bueno, pues muy probablemente lo hubieran declarado culpable. Recordemos que aquí en México la pena de muerte se abolió hace muchísimo tiempo, por allá añitos después del Porfiriato, quedó totalmente, digamos que, prohibida llevar a cabo ese castigo, esa pena. Entonces lo único que hubieran podido darle hubiera sido la pena máxima, porque aquí en México sí es bastante difícil probar. No soy especialista en materia penal, entonces ahí sí tendrían que entrar nuestras colaboradoras con más experiencia en esta área, pero es muy difícil probar que una persona cometió, digamos que un crimen precisamente en algún estado
de inconsciencia o en alguna situación, en muchas veces le llamamos, se me fue el nombre, en un, pues no me gustaría decir como un estado de shock, sino en una situación de, a lo mejor por ahí he escuchado la palabra, no sé si esté bien dicho, eso tendría que decírselo un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, en, digamos que en un brote psicótico, que cometen el crimen y luego no tienen como que plena conciencia, o tienen plena conciencia a lo mejor de que sí lo cometieron, pero no fue su intención, o sea, fue en algo de defensa, fue algo que ocurrió de momento, no es porque estuviera planeado, premeditado, es muy muy difícil, digamos, que aquí probarlo. ¿Cuántas veces se han visto casos inclusive de legítima defensa, de defensa propia, que pues al final de cuentas la persona termina yendo a la cárcel, ¿no? Al cerezo, precisamente porque no se reúnen los elementos suficientes según los jueces para probar su culpabilidad. Ya entrando en esta materia, digamos por ahí, yo sé que a lo mejor ustedes ya la vieron, la mayoría, y si no, véanlo porque está súper interesante, que se ve textualmente porque lo vemos en videos precisamente del juicio, el juicio de que se incluye en las 3 muertes de Maricela Escobedo. Encuentran el documental y haciendo publicidad a Netflix, ahí lo van a encontrar, precisamente donde ya apresan al asesino de la hija de Maricela Escobedo. Está en el juicio, inclusive él dice y le pide disculpas a ella porque asesinó a su hija y que sabe que estuvo mal, y aún así lo declaran inocente. O sea, estaban todos, podríamos decir, los elementos, porque nosotros como personas ajenas a eso podríamos decir, bueno, la ciudadanía, ¿no? Es que estaba inclusive una confesión, él aceptó que sí la mató, le pidió disculpas a Maricela por la muerte de su hija, por haberla asesinado, les dijo dónde estaban los restos, etcétera, etcétera, y aún así, ¿qué dijo el juez? La jueza, perdón, que no habían encontrado elementos suficientes, que no habían elementos suficientes para probar que él había cometido el crimen. Y es cuando viene toda esta cuestión que nosotros decimos, bueno, entonces si la justicia en realidad no aplica justicia, ¿en qué podemos confiar? Esta película, les digo, de La raíz del miedo, me pareció muy interesante porque nos muestra precisamente este aspecto. Nos muestra como que muchos ámbitos, muchas secciones dentro del ejercicio de la carrera profesional. Tenemos al abogado que había trabajado como fiscal de distrito por alguna situación que nunca se deja completamente clara. Termina esa relación y se lanza como abogado defensor, la arma en grande, se vuelve súper famoso, tiene entrevistas, lo sacan en los mejores noticieros, les hacen reportajes en revistas de prestigio, están en la cúspide de su carrera, que se da el lujo de llevar casos pro bono siempre y cuando le traigan publicidad, ¿no? Viene esta parte de precisamente de que como abogado él utiliza esta premisa de no importa si mi cliente es culpable o no, yo le voy a brindar la mejor defensa, pero obviamente nos dejan entrever esta parte de que deja a un lado totalmente ciertas cosas, o podemos hablar totalmente la moralidad, ¿no? En cuanto a que sabes de sobra que son malos, pero a él no le importa siempre y cuando logre probar, como él dice, su verdad, la verdad que él le cuenta al jurado, en donde él prueba que esta persona, o siembra la duda de que esa persona no lo llevó a cabo. También vemos esta otra parte de que se involucra, por ejemplo, la iglesia, de que muere el arzobispo, que es una persona, se supone que pues obviamente una figura religiosa, llena, se supone que de humanismo, de caridad, etcétera, etcétera, y que al final de cuentas se descubre que no era así, como hemos visto muchísimos casos, ahora sí que en la vida real, ¿no? Aquí en nuestro México y en diversas partes del mundo. También se descubre esta cuestión de la corrupción por parte de las autoridades. No sé si se los mencioné o no, pero bueno, se da precisamente la investigación que realizan del arzobispo, sale esta parte de que uno de los inversores es precisamente el jefe de justicia o el representante de justicia del distrito, el que exige la pena de muerte por la muerte del arzobispo. Bueno, él, junto con muchas otras personas de mucho renombre dentro de ese lugar, resulta que eran miembros de esa sociedad que tenía el arzobispo, donde compraban terrenos a bajo costo para convertirlos en desarrollos inmobiliarios
para personas pues con mucho capital, ¿no? Abusaban prácticamente de la ignorancia de las personas y obtenían beneficios, ¿no? Esa parte también, digamos que no es un hecho ajeno para nosotros, que sucede en gran parte de nuestro México lindo y querido, pues es algo que también nos deja ver esta película. Y obviamente el desarrollo de la cuestión de la investigación, el desarrollo de la construcción del estudio de caso, el análisis y la forma magistral en la que ambos abogados, tanto fiscal como el abogado defensor, se desarrollan en las audiencias. Entonces es una película 100 de 100. Sí o sí tienen que verla las personas que se dedican a esta hermosa profesión de la abogacía. Es algo súper recomendable, es muy entretenida, sí un poquito larga, dura 2 horas y 2 minutos me parece, pero créanme que no se van a aburrir. Es una excelente, digamos que pues clase, por así decirlo, nos da varios lineamientos que podemos utilizar, si no es 100% como es nuestro sistema de justicia penal, pero pues nos da un buen panorama, nos pinta un buen panorama a las personas que se dedican a esa rama del derecho, entonces es algo bastante interesante. Okay. Bueno, por ahí me gustaría que si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, por ahí también como bonus, digamos que dentro de esta sección de recomendaciones de pelis, también les menciono que precisamente esta película de Primal Fear o La Raíz del Miedo tiene o está basada en un libro del autor se me olvidó, William Diel. Así lo van a encontrar. El autor es un estadounidense que se llama William Diel y escribió más o menos 8, digamos que historias, 8 obras literarias, precisamente porque le tocó ser, este es un dato interesante, jurado en un juicio que se llevó a cabo, en donde, bueno, pues tomó de inspiración o sirvió de inspiración para el desarrollo de sus diversas obras, ¿no? Tiene, de hecho, como más o menos 3 de las obras que escribió han sido llevadas a la pantalla grande, entre ellas precisamente esta de La Raíz del Miedo. Recuerden que pueden encontrar esta película como La Raíz del Miedo, La Verdad Desnuda, Las Dos Caras de la Verdad, etcétera, etcétera. Por ahí les voy a compartir también el link en los comentarios para que puedan verla. Anteriormente estaba en Netflix, la verdad no recuerdo si continúa ahí, pero si no, igual les dejo un link en comentarios para que ustedes puedan verla. Exactamente, Adai. Como lo que pasó recientemente en Monterrey, o en Monterrey o Coahuila, no recuerdo exactamente en dónde fue, pero digamos que sí, fue algo parecido. El adolescente, en este caso, nosotros como todo, no vimos el video y todos como que horrorizadas de, ay no, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? O sea, ¿qué está mal con nuestra juventud que atacó hacia su maestra? Pero no sabemos este trasfondo. No, vemos el video y todo el mundo dice, Dios mío, hirió a su maestra, pero ¿qué fue lo que pasó? Sin embargo, estaba esta otra parte de que la maestra era una maestra, precisamente como lo manifiestas ahí, que le hacía bullying a a este adolescente, ¿no? Lo menospreciaba, lo hacía de menos, lo evidenciaba. Entonces viene toda esta situación que obviamente esto se los podrá manejar o se los podría explicar muchísimo mejor un psicólogo, un psiquiatra, que por ahí también, si es algo que les interesa conocer más adelante, por ahí déjenlo en los comentarios. Nos damos a la tarea de traer, porque yo creo que es un tema muy interesante. Inclusive tenemos una especialización en nuestra área del derecho, psicología forense, para quienes tengan esa especialidad. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Próximamente a lo mejor se me haga poder tener esa especialización. Creo que esta parte de analizar el perfil o construir el perfil de por qué una persona llevó a cabo la acción que hizo es súper importante. En este caso aquí, les decía, regresando a lo del adolescente en Coahuila o en Monterrey, pues fue precisamente eso. Nosotros no sabíamos, vimos las noticias, vimos el video y todo el mundo, ay no, que lo apresen, etcétera, etcétera. Y no sabíamos todo lo que este adolescente,
que no me gusta decir pobre porque no sé, siento que es precisamente como que hacerlos de menos y de ninguna manera, sino que este chico, toda esta situación que venía cargando de obviamente de ser menospreciado, de ser evidenciado, de ser pues sí, de ser víctima de bullying de la maestra, que en un momento bueno dijo ya basta, ni siquiera lo midió y la apuñaló. ¿Por qué tener que llegar a eso? Porque bueno, él no encontró otra manera de defenderse, de frenar esa situación, de sentirse precisamente pues atacado por la maestra. ¿Qué fue lo que hizo? Reaccionar, ¿no? Reaccionó, se defendió como él pudo y pues derivó en esta situación que obviamente pues al final de cuentas regresamos a lo mismo, nos dice la ley, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, pero tenemos que analizar el por qué se llegó a esa situación, ¿no? Él fue la única manera que encontró de frenar o dejar de ser víctima de esos constantes abusos por parte de la maestra. Entonces sí son situaciones que vienen pues digamos que a remover algo o a tratar de concientizar en el hecho de que no únicamente tenemos que juzgar la evidencia, sino todo el marco de circunstancias que llevó a que se diera ese suceso. Si nos compartes. Sí, ahorita les pregunto. Por ahí preguntan de alguna película de terror que recomienden. Bueno, de películas de terror también. Luego por ahí podemos hacer un día de recomendación de pelis totalmente de ocio, porque recuerden que esta sección es para recomendarle pelis encaminadas al ejercicio de la abogacía, pero pelis de terror hay muchísimas. Bueno, ya que estamos en el de la abogacía, véanse por ahí si no han visto la del abogado del diablo. También muy buena. Hay alguna que otra escena que tú dices, bueno, como que no me convence tanto, pero la recomiendo mucho, la del abogado del diablo. Y en otras de terror, pues en general, todas las del Conjuro. Bueno, la primera del Conjuro estuvo muy, muy, muy buena. Y disculpen, tengo un poquito de gripita, perdón. Pero les decía, la del abogado del diablo y cualquiera del Conjuro están excelentes. Recientemente salió creo que la de la monja 2, todavía no la he visto, entonces por ahí si alguien me quiere spoilear, estoy abierta a que me cuenten la trama, porque la verdad con tanto trabajo no me he dado tiempo de ir al cine. Pero bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien más quiere recomendarnos algo? Recuerden que esta sección es también para que ustedes participen. A lo mejor sé que no a todos nos gusta estar frente a la cámara, pero no hay ningún problema. Ustedes nos mandan su recomendación, la vemos y la analizamos en el siguiente viernes de películas. Por ahí les voy a compartir el enlace para que puedan ver la película en comentarios. Me parece, les decía que anteriormente estaba en Netflix, la verdad no sé si continúe ahí, pero si no, les acabo de compartir un link para que puedan ustedes encontrarla y puedan verla. Recuerden, cualquier recomendación, cualquier comentario, pues nos los pueden hacer llegar a las redes de Lo que callamos las abogadas internacional, y con gusto pues lo hacemos materia de del siguiente viernes de pelis. Por ahí algún otro comentario, alguna sugerencia. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Ya sé que por ahí les había dicho, pero bueno, gracias a Daí, Mel, Adriana, Reina, Cris. Por ahí Gris también, muchas gracias. Entonces, bueno, si ya no hay ni dudas ni comentarios, vamos a dejarlo hasta aquí. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, cualquier recomendación que ustedes tengan de pelis, si es que ya vieron por ahí, ya hace rato estuvimos, recuerden que tenemos grupo también de Facebook y de WhatsApp.
Entonces a cualquiera de los dos pueden enviarnos sus recomendaciones. Ya tengo anotadas algunas para platicarlas el próximo viernes. Vamos a tratar de hacer esto también un poquito más interactivo. Por ahí les estaremos compartiendo en la semana, a ver si logramos que podamos hacer esto más como una sesión de debate para que sea más interesante y todas podamos participar. Y como siempre agradezco a Adaí, que es la creadora de esta página, de este maravilloso espacio de lo que callamos las abogadas internacional, un espacio en donde se busca que todas crezcamos juntas y nos empoderemos como abogadas y ayudemos a las estudiantes a que también alcancen su objetivo profesional y compartir el conocimiento entre todas. Por ahí les decía, recomendaciones nos las pueden enviar y las estaremos analizando los siguientes viernes de pelis. Como siempre, me dio muchísimo gusto saludarles. Para los que no me conocen, soy Liz Ariana Pérez Nazario y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.